entonces a partir del encuentro entre Rivera y Lavalleja y Rivera, después de ponerse de acuerdo quién va a ser el jefe y quién el segundo, comienza la guerra, ¿no? O sea, da inicio a la guerra contra el Imperio de Brasil. Se pone sitio a Montevideo, el 25 de agosto se produce la Asamblea de la Florida, donde se aprueban las dos leyes fundamentales, la de independencia primero y la de unión con el resto de las Provincias Unidas después, y por último se aprueba el pabellón provisorio, hasta tanto no se establezca uno de las Provincias Unidas. Hasta que, digamos, porque el proceso de incorporación a las Provincias Unidas suponía previamente la aprobación por parte del Congreso General de Buenos Aires. Entonces, lo que hace la Provincia Oriental en ese momento es enviar esas leyes para que el Congreso General de Buenos Aires lo considerara. El Congreso lo considera y desde el momento que el Congreso de Buenos Aires le da la bienvenida, digamos, a la Provincia Oriental de vuelta, le declara la guerra automáticamente a Brasil, las Provincias Unidas. Entonces ya deja de ser una guerra entre la Provincia Oriental y el Brasil, sino una guerra entre las Provincias Unidas y el Brasil. Bueno, la primera batalla es el 12 de octubre en Sarandí, triunfo oriental, y bueno, y a partir de ahí los brasileños empiezan a replegarse hacia su territorio. Y entra el ejército argentino a jugar, el ejército de las Provincias Unidas. Febrero de 1827 se produce la batalla de Ituzaingó, gran triunfo de los patriotas también, pero ya la batalla de Ituzaingó, de Paso de Rosario, es en territorio brasilero. Entonces, extrañamente, la negociación que se da en Río de Janeiro, el entonces embajador de las Provincias Unidas, Manuel José García, llega a una primera convención preliminar de paz, pero a pesar de haber triunfado en Ituzaingó las tropas de las Provincias Unidas, se deja todo como si no hubiera pasado nada. O sea, la provincia oriental vuelve a ser cisplatina, según ese tratado, que obviamente no se aprobó, la Asamblea lo rechaza, cae el gobierno de Rivadavia y asume Manuel Dorrego, el gobierno de Buenos Aires, y vuelve a iniciarse la guerra. O sea, la convención esa primera se deja sin efecto, no se ratifica y continúa la guerra. Esa continuación de la guerra es lo que hace posible que la segunda convención preliminar de paz se apruebe, se ratifique en Buenos Aires con la independencia del Uruguay, si no seríamos cisplatina hasta el día de hoy. Digamos, eso es importante tenerlo en cuenta, que hubo dos convenciones preliminares, una que no se aprobó primero, no se ratificó, que dejaba toda la situación en el statu quo anterior, y una segunda que se logra la independencia. En Brasil también ocurre un pequeño problema, porque problema me refiero a golpe de Estado, porque había toda una resistencia también a la aprobación de la Convención Preliminar de Paz, y para facilitarlo hubo un desembarco de las tropas inglesas que entran en choque con la Guardia Real de Brasil, que eran alemanes, y entonces en las calles de Río de Janeiro se tirotean ingleses y alemanes como si fuera el augurio de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en pleno Río de Janeiro. Y bueno, ganan los ingleses y fuerzan a Brasil a firmar la Convención Preliminar de Paz. Obviamente en el interín la mediación de Lord Ponsonby, o sea, los ingleses estaban jugando de ambos lados, ¿no? En Brasil presionando por un lado, en las Provincias Unidas, en Buenos Aires presionando por otro lado, y Lord Ponsonby haciendo las consultas incluso, porque digamos el dictamen de Ponsonby no fue un invento de él, ni fue solamente con consultas con el Foreign Office. Hizo consultas con la oligarquía porteña, con la oligarquía de Montevideo, intervino Pedro Trapani, que a su vez estaba asociado con un inglés en Buenos Aires, tenía un saladero,
fue uno de los financistas de la cruzada, Pedro Trapani, amigo de Juan Antonio Lavalleja. Y bueno, Pedro Trapani convence a Juan Antonio Lavalleja de aceptarla por la posibilidad que se abría de la independencia. Y bueno, y Lavalleja regañadiente la aprueba y finalmente es lo que se firma. De manera que la Convención Preliminar de Paz le da la independencia al Estado de Montevideo. En el texto de la Convención Preliminar se habla del Estado de Montevideo, que bueno, se establece que tiene que elaborar una constitución y todo lo demás. Y bueno, esa constitución se elabora de acuerdo a las pautas establecidas en la Convención y en el interín también, bueno, se produce el fusilamiento de Dorrego porque cuando retornan las tropas que estaban en la banda oriental a Buenos Aires, esas tropas en su mayoría eran unitarios. Entonces Lavalle genera el golpe de Estado contra Dorrego, lo derrota y lo toma prisionero y lo fusila. Previa consulta también con toda la oligarquía porteña, que por notas, todo con nota y firma, digamos, fallan a favor del fusilamiento. E interesante es que a Dorrego lo fusilan el 13 de diciembre y el 16 de diciembre, 3 días después, se aprueba la primera bandera de la provincia oriental. Que además, esa bandera de la provincia oriental está inspirada en, por un lado, el diseño de la bandera norteamericana, o sea, quiere tener tantas franjas como departamentos, la norteamericana tiene tantas franjas como estados, y tiene el recuadrito en el mismo lugar. ¿Sí? En vez de ponerle las estrellitas, le ponen un sol, que es el mismo sol de la bandera argentina, aparte. Entonces, la bandera de la provincia oriental recoge simbologías del federalismo norteamericano y de la matriz, digamos, de las Provincias Unidas de Río de la Plata. Bueno, soy Alberto Umpierres, coordinador general de la muestra, del ciclo, en realidad de un ciclo de integración cultural transfronteriza con Argentina y Brasil, que se llama Artigas y la integración americana. Dentro de ese ciclo, el eje más importante es la muestra itinerante, un simple ciudadano, José Artigas. Entonces, el proyecto se organizó en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Asuntos Limítrofes, como un aporte a la integración cultural en las zonas de frontera. Lo hicimos junto con el Museo Histórico Nacional, porque la muestra que organizó en el año 2013 el Museo Histórico Nacional se llama exactamente de la misma manera, Un simple ciudadano, José Artigas. La tienen expuesta hasta el presente. Claro que ya tienen 63 obras y lo nuestro son 12 láminas de esas 63. Seleccionadas por el museo, diseñada toda la muestra por el museo, por el equipo del Museo Histórico, que además ejerce una curaduría de la muestra. Bueno, la muestra en realidad es, como les decía, es una selección de obras de la muestra que está en el Museo Histórico. Lo que se pretende hacer es mostrar un poco la historia de la iconografía artiguista, así cómo se ha representado la imagen de Artigas desde la primera representación, que fue la de Marseille, de 1848, o sea, Artigas ya ancianito, ¿no? Mirado de perfil, hasta las obras más recientes de ahora del siglo XXI, de hace pocos años. Entonces, partimos de una primera lámina con la imagen de Artigas anciano, junto con la imagen también retratada por el mismo grabador del dictador Francia, y vemos cómo se va recomponiendo esa imagen a partir del Artigas anciano. Si las primeras imágenes de Artigas vendrían a corresponder a un concepto de un Artigas patriarca, entonces él lo representa anciano.
digamos, a partir del primer grabado de Marseille, pero en pintura se lo vuelve a representar a un Artigas anciano, incluso un Artigas sentado en la misma postura, con la selva paraguaya en el fondo, distintas representaciones, pero de un Artigas anciano, que es, ya digo, el Artigas patriarca. Después hay una representación de un primer intento de rejuvenecerlo a Artigas, pero se lo mantiene calvo. Se lo rejuvenece en la postura, incluso, ya es un Artigas más guerrero, ¿no? Incluso hay alguna versión de ese Artigas que no es tan guerrero, sino que está en una postura más como de filósofo. Recuerda a un filósofo alemán del siglo XIX, un tipo Kant. Aleja, digamos, de la muestra, de todo este proceso de revisar la iconografía artiguista, es un poco ver la correlación que hay entre la representación del personaje y la época, y las necesidades de la época sobre todo, ¿no? De qué tipo de héroe, de personaje o qué concepto, qué modas incluso, porque las modas de peinado se reflejan en los cuadros. No es tanto el peinado que usaba Artigas, sino el peinado que estaba de moda en la época en que lo pintaban. Empezamos en las primeras representaciones, el Uruguay estaba en guerra civil, entre 1860, cuando se hace la primera representación del Artigas anciano, después de Marseille, ¿no? 1860, 1880, 1870 y algo, hay procesos de guerra civil, de mucha intranquilidad social. Entonces se necesitaba un referente que de alguna manera tranquilizara a la gente, ¿no? Así como una especie de semidios, irlo construyendo. Claro que no era tampoco no era homogénea la forma de ver Artigas en aquel periodo en particular, y casi que durante todo el siglo XIX. Había algunos que lo rescataban de alguna manera y había muchos que no lo querían rescatar de ninguna manera. Entonces, esa primera imagen patriarcal es una imagen muy parcial de algunos que lo reivindican y de otros que no. Después, el Artigas militar es una reivindicación del ejército de la época de la Torre Máximo Santos. Y bueno, y es la imagen que va a prevalecer incluso, porque más allá de que hay después una visión de un Artigas estadista, más vestido de civil, incluso en algunas estatuas que se hacen, como que prevalece la imagen militar, que es la que marca esa impronta de la época del militarismo de Máximo Santos, que es la que de Juan Manuel Blanes, digamos, que es la más conocida de todas. La imagen del estadista se correspondería a la época del vallismo. Además, el vallismo tiene otra particularidad. Cuando inaugura el monumento en la Plaza Independencia en 1923, Baltasar Brum, lo presenta Artigas como un líder agrario, fundamentalmente, vinculado a las reivindicaciones de las 8 horas del trabajador rural y toda esa cuestión de esa época. Bueno, esa es la presentación que hace Baltasar Brum, que corresponde con la inauguración del monumento en la Plaza Independencia. Después también va recorriendo otras imágenes, pero fundamentalmente de lo que se trata es de un Artigas que durante casi todo el siglo XX es un Artigas solitario, más allá de que sea una versión más civil o más militar, según el momento, ¿no? Pero es un Artigas solitario. Después, sobre fines del siglo XX, se le va agregando gente alrededor. Entonces ya la representación es más de Artigas como referente popular, que se lo representa junto con la gente. Incluso hay alguna escultura donde Artigas está parado con el resto de la gente, todos en el mismo nivel de altura, que también representa una igualdad entre Artigas y el resto de los ciudadanos, compatriotas de su época. Cosa que no se ve en otros cuadros. Por ejemplo, en el cuadro del Congreso de Abril, por ejemplo,
donde él está parado y el resto está sentado, y algunos parados pero contra la pared. Pero él está en el centro del cuadro, parado, y los que están cerca de él están sentados. Entonces eso marca también la soledad del mando, ¿no? El estadista, el prócer, o el que está dictando las instrucciones del año 13, el cuadro de Blanes Viale, en el rancho de purificación, dictando algún reglamento de la campaña o algo así, en el rancho de purificación, que también está en la muestra, ¿no? Bueno, hay una representación que tenemos en la muestra que es la más reciente, que es del año 2005, de Anhelo Hernández, que lo representa vestido de civil, sentado, con un papel en la mano, solo, en una habitación, un cuadro muy austero también, la vestimenta de Artigas es muy austera, pero el hecho de que esté Artigas vestido de civil, en un momento donde de repente todavía está muy fresca la salida de la dictadura, eso, digamos, también como que influye, ¿no? Como que hay un rechazo a tener el prócer militar de los viejos tiempos, que abarcó casi todo el siglo XX, ¿no? Es como un tomar distancia de Blanes. Sin embargo, la cara que le representa a Anhelo Hernández es prácticamente idéntica a la que hace Blanes, no modifica los rasgos faciales. Incluso tampoco modifica la vestimenta, porque en las primeras representaciones que se hacen de Artigas, se lo pinta como vestido con ropas del siglo XVIII, con las medias hasta las rodillas, ¿no? Y esa misma vestimenta es la que tiene el cuadro de Arnoldo.